Quiera ir al Nuevo Testamento, hoy es tema libre. Sabe que los domingos en la noche tenemos la disposición de poder tener el estudio en esa palabra donde Dios bien nos puede edificar. Y para ello le invito a abrir en el Evangelio de Juan en el capítulo número 7. Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 7. Lo tenemos. Vamos a dar lectura desde el verso número 37 al verso, verso número 37 al versículo 39. ¿Lo tenemos? Y leemos, la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, podríamos leerlo todos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Inclinemos nuestro rostro y vamos a poner esta enseñanza, esta meditación en las manos de nuestro amado Espíritu Santo. Padre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque en esta noche, mi Dios, una noche como ya se lo mencionó, mi Dios amado, Padre, este día tu nación, tu pueblo, Señor, tus hijos tienen para sí el poder escoger, mi Señor, oh Padre, a alguien que los va a representar durante 4 años más. Ponemos, Señor amado, a tu nación en tus manos, mi Dios. Guía, Padre, para que podamos ver días mejores. Y que esta palabra también, mi Señor, pueda ser para nosotros ese aliciente, mi Dios amado, que tanto necesitamos verlo, Señor amado. Oh, mi Dios, te lo suplico en el dulce nombre de Jesús, Señor. Ministranos, Espíritu Santo. Ministranos, Señor amado, que en esta noche, oh Dios amado, tus hijos, tu pueblo, Señor amado, pueda venir, pueda acudir. Es verdad que da curiosidad, da algo de intriga poder saber, mi Dios, cómo será, oh Dios amado, Padre, oh Dios, el futuro para esta nación. Pero, mi Dios, no podremos mover ni un solo centímetro, ni un solo dedo, Padre, de lo que usted ya ha establecido. Es mejor confiar en ti, Señor, porque sin importar quién nos guíe, mi Dios, si usted no tiene misericordia de nosotros, no tendríamos futuro, mi Dios. Por eso mismo hemos escogido en este momento la mejor parte, de la cual dice la Escritura que no nos será quitada. Oh, mi Dios, te lo suplico en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor amado. Gracias porque en esta preciosa noche tu Espíritu, Señor, se va a glorificar a Cristo, mi Dios. Y de seguro, Padre Celestial, hoy nuestras vidas van a tener el alimento que tanto necesitamos. Acelera los pasos de tus hijos, mi Dios, y que nuestro corazón esté completamente dispuesto a recibir de tu bendición. Amén. Bien, mis amados, hoy vamos a predicar obviamente por un tema muy, muy especial, o dentro de un pasaje bíblico muy especial. Hoy vamos a ver, vamos a predicar por el tema fuente de agua viva. Amén. Fuente de agua viva. Cuando Jesús se lee en el versículo número 37, Jesús, usted recordará, mi querido hermano, venía de la región de Galilea, ya por el capítulo número 6 de este precioso evangelio. Venía de Galilea predicando. Ya para el evangelio de Juan, Jesús estaba casi que a las puertas para poder entrar en esa última semana que definiría su ministerio.
Y antes de hacerlo, el Señor tuvo la oportunidad de poder manifestar la palabra a una gran multitud, de la cual también la misma palabra nos dice que mucha gente comenzó a creer en Él. Muchísimos comenzaron a ver en Jesús realmente la esperanza para su nación. Y yo creo que eso también se ajusta en algo para nosotros al día de hoy. Mucha gente quiere una esperanza nueva, algo que pueda vislumbrarse así, digamos, a un corto tiempo para esta nación. A la verdad, es muy difícil que el hombre pueda darnos lo que nosotros necesitamos. Muy difícil. No con esto estoy diciendo de que Dios no podría mejorar nuestra situación en este país, pero sin embargo, mi amado, haremos mejor confiando en Dios antes que en los hombres. Amén. Que Dios puede utilizar obviamente a un individuo para traer días mejores, claro que sí. Sí, esa persona que llegue al liderazgo de esta nación necesitará mucha oración de nuestra parte, si así lo quisiéramos ver. Amén. Insisto, sin importar la ideología que usted tenga. Mi querido hermano, Jesús a la verdad se presentaba como el Salvador de esa nación. Se presentaba como, digamos, como la esperanza que todo judío necesitaba en medio de una esclavitud, sí, romana. Cuando ya vamos, mi querido hermano, si nos volcamos nuevamente a este precioso texto, si allá en el versículo número 37 dice la Biblia: en el último y gran día de la fiesta, hablando de la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, que era lo que se venía celebrando. Si Jesús se puso, dice la Biblia, en pie, dice la Escritura, y alzando su voz, obviamente la dijo para que todos los que estaban dispuestos a celebrar la fiesta escuchasen. Y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué expresión es esta, mi querido hermano? Y quisiera ir un poquito más allá. El por qué la dijo Jesús. Mi amado, dice un comentarista bíblico con respecto a esto, que sin duda Jesús se refería a la ceremonia previa, ojo, de la libación antes de llevar a cabo la celebración de la cena, o antes de llevar a cabo la preparación de la Pascua que habría de venir. Siempre a través de los libros, sí, del Antiguo Testamento podremos considerar nosotros las prácticas o los rituales judíos que venían previo a las ceremonias o a los actos ceremoniales para la celebración, sea de una fiesta como de los tabernáculos o las enramadas o la fiesta de la Pascua. Sí, esto usted lo puede cotejar si viene conmigo, por favor, a Levítico capítulo 23. Estas últimas fiestas duraban toda una semana entera y se lo hacía previo a las libaciones, que no era otra cosa más que diríamos que la toma de vino, obviamente, y de los lavamientos que se realizaban como rituales para preparar, sí, a los judíos digamos, al ingreso de estas fiestas nacionales. En el libro de Levítico, capítulo número 23, venga conmigo por favor a la escritura. Libro de Levítico, capítulo número 23. ¿Lo tiene? Sí. Levítico número 23, nos dice el Señor, lo leeré desde el versículo, sí, número 30, sí, 33 en adelante, sí, verso 33 en adelante. Dice allí el Espíritu Santo, Levítico capítulo 23, verso número 33 en adelante. Dice el Señor: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová. ¿Cuánto tiempo duraría? Sí, por 7 días consecutivos. Ahora, ojo con esto, para los que de pronto no escucharon en su debido momento qué era la fiesta de los tabernáculos, o lo que es igual de las enramadas. Mi amado, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, ojo con esto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, si Dios le hizo celebrar previamente la Pascua, ojo, previamente le hizo celebrar la Pascua. La Pascua era prácticamente la celebración de el poder comer en medio de la familia, un corderito inmolado del cual ser
tomaría de él la sangre para ponerla en los dinteles de las puertas, y también comer panes sin levadura y comerlo todo esto con hierbas amargas. Esto era una cena simbólica que representaba la aflicción y la liberación del pueblo. Luego el pueblo salió corriendo luego de esa fiesta y se internó en el desierto. En el desierto usted sabe que el pueblo ¿cuánto tiempo estuvo vagando allí? 40 años. Una vez que pasaron los 40 años, el pueblo ingresó a la tierra de Canaán. Las nuevas generaciones que vinieron después de, sí, diríamos de estas, mi amado, si bien es cierto, todavía continuaban celebrando la Pascua, Dios establecería luego la fiesta de las enramadas o de los tabernáculos. ¿Qué objeto tenía esta fiesta? Esta fiesta, mi querido hermano, representaba la incomodidad, ojo con esto, la incomodidad de la cual experimentó el pueblo, sí, el pueblo que salió de Egipto cuando vagó en el desierto y vivió prácticamente a la intemperie, sí, para poderla establecer a futuras generaciones para que experimenten por lo menos 7 días viviendo fuera de sus, diríamos, de la comodidad de su zona de confort. ¿Qué es lo que quiero decir? Durante 7 días el pueblo de Israel tenía que salir de sus casas para hacer una tienda de campaña y pasar allí, sí, prácticamente a la intemperie o con una carpa, como cuando alguien se va a la playa y alquila carpas en las playas, sí, pasar fuera de sus hogares para experimentar también lo que experimentó Israel en el desierto. Era una fiesta representativa, pero era una fiesta ceremonial y muy, obviamente, muy solemne, ya que, insisto, hablaba de identificarse con lo que sus antecesores habían también experimentado en el desierto. Hay quienes se levantaban una campaña o una especie de tolda con ramas, ¿sí? Lo hacían, mi amado hermano, posiblemente en los patios, otros lo hacían en las terrazas y otros los hacían totalmente fuera de sus casas, si digamos salían de la ciudad y establecían allí carpitas de campaña para celebrar allí la fiesta. Esto se lo conocería como la fiesta de los tabernáculos. Para poderlo hacer había un ritual, obviamente, que lo acompañaba. Y cuando vamos, mi amado hermano, al versículo, ya dicho esto, vamos al versículo número 34, Dios le da la ordenanza de cómo tenía que ser. Versículo 34 nos dice: háblale a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá una santa convocación, es decir, que el pueblo tenía que ir al templo, ¿sí? El primer día, y ningún trabajo, dice allí, de siervos haréis. Versos 36, léelo por favor. Ajá. Estas son las fiestas solemnes, dice aquí, de Jehová, a las que convocaréis, santas reuniones para ofrecer, dice la Biblia, ¿qué cosa? Ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos, ofrendas de sacrificio y también dice, y libaciones, cada cosa en su debido, ¿qué dice? En su debido tiempo. Mi amado, cuando se realiza en todo caso esta ceremonia con el ritual de rigor que conllevaba, mi amado, allí Jesús en medio de esta fiesta se pone en pie en el templo y de seguro en medio de la santa, ¿qué decía? ¿Santa qué era? Santa convocación, ¿sí? Cuando está abarrotado el templo. Y allí, mi amado hermano, Jesús manifiesta las siguientes palabras. Mire cómo todo tiene una razón de ser y nada es al azar. Cuando, claro, se conocen los antecedentes históricos de estas fiestas. Entonces allí dice el Señor en el versículo, si volvemos por favor al versículo número 37, Jesús puesto en pie
alza su voz y le dice: si alguno tiene sed, posiblemente lo hace en el momento donde van a empezar las libaciones. Ahora, ¿qué o cómo eran las libaciones? Por lo general, todos los judíos ofrecían sus holocaustos, ¿sí?, para expiar, para limpiar o para agradecer. Y esos sacrificios muchas veces tenían que ser, por ordenanza bíblica, ofrecidos con el caldo respectivamente de la carne que se cocía. Ese caldo no era para tomarlo, sino que en medio del sacrificio, el caldo que salía de la carne que se preparaba, se lo regaba, ¿sí?, en toda la víctima que se ofrecía allí en las brasas de fuego que tenía obviamente el altar de bronce. Mi querido hermano, esto formaba parte de esos rituales. También de manera adicional de los lavamientos físicos que se hacían para poder ingresar limpios a celebrar la Santa Convocación. Mi querido hermano, todo esto era, insisto, muy ceremonial, era muy estricto y muy riguroso para los judíos. Allí es cuando Jesús se pone de pie y le habla a todo el pueblo, le dice: si alguno tiene sed, ¿qué dice el Señor allí? Venga, dice aquí, vengan a mí y beban. La pregunta es, en ese sentido, ¿sí?, ¿cómo así Jesús manifiesta esta expresión, o para darla a entender en qué sentido? Jesús está allí y no es que Él tiene de pronto en sus manos algún tipo de bebida refrescante para poder darle a tomar a tanta gente. Mi querido hermano, es evidente de que sus palabras tenían una connotación estrictamente espiritual. Ahora, si la quisiéramos discernir, tendríamos que ir a textos de referencias adicionales. Vayamos a este precioso y gran texto como para podernos adentrar en este tema. Venga conmigo, mi querido hermano, y acompáñeme, sí, en el Evangelio de Juan mismo, pero en el capítulo número 4. Vamos empezando desde aquí, ¿sí? En el Evangelio de Juan, capítulo número 4, vamos a retroceder unos cuantos capítulos. Capítulo número 4. Vamos a tener que ir ya por el prefacio, usted más o menos sabe a dónde nos dirigimos, ¿sí? Al encuentro que tiene Jesús con una mujer samaritana, ¿sí? Allí vamos a tener ciertos destellos de luz aquí. Nos dice el Señor. Leeré versículo número 4. Y le era necesario, Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Verso 6, léalo por favor. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Verso número 8. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, si me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos, ahí argumenta, obviamente el comentarista bíblico argumenta del por qué se extraña sí, de que Jesús le haya dirigido la palabra. Dice aquí: porque judíos y samaritanos no se tratan, dice la Biblia, entre sí. Hay una explicación tanto bíblica como histórica por esto. La bíblica, mi amado hermano, porque se creía que los samaritanos eran en parte descendientes de Esaú, en parte. Y allí había una rivalidad en ese sentido de creencias, de fe, ya que algunos judíos decían que a la verdad el primer hijo de Abraham era ¿quién? Perdón, el primer hijo de Jacob era Esaú, perdón, no es de Jacob, estoy de Isaac, de Isaac. Sí, era Esaú. Y claro, al ser de Esaú el primer hijo de Isaac,
sobre él recaería ¿qué cosa? De acuerdo al estudio propio de la promesa de la primogenitura. Sobre él recaería la primogenitura. Pero obviamente si se invalidó aquello cuando Dios, sí, en ese sentido dio por medio de bendición a través de Isaac la promesa no a Esaú, sino ¿a quién? A Jacob. Entonces, mi amado, por allí se tiene ese aspecto bíblico, pero también hay un aspecto histórico. Los samaritanos, mi querido hermano, también fueron rechazados por los judíos, siendo estos los últimos en venir a Israel luego de que cayó el imperio medo-persa. Entonces hubo una rivalidad diciendo que estos eran traidores a la patria y que no tenían derecho de pertenecer al pueblo del Señor por haberse quedado o haber hecho caso omiso del llamado que hizo Esdras y Nehemías para que puedan retornar a la ciudad, o en este caso a Israel. Entonces hay estos dos aspectos, y por esa situación, añadido obviamente a las creencias, porque de acuerdo a lo que se decía inicialmente, aceptar a Esaú como el primogénito, ellos ya no tuvieron, diríamos, el ritual de venir a Jerusalén para poder buscar de Dios, sino que lo hacían de una manera un poquito más empírica, es decir, lo hacían en su propia ciudad, lo hacían en su propio monte, y es decir, tuvieron un culto totalmente o un ritual totalmente diferente al del pueblo judío como tal. Ahora, dicho esto, por estas razones no se hablaban samaritanos y judíos. Y judíos. Versículo número 10. Respondió entonces Jesús y le dijo, cuando ella le responde de manera asombrada con esto. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras, amén, ¿va conmigo la lectura? Si conocieras el don de Dios, hablando del favor o de la gracia que Dios derrama, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él. Y esto, ojo, rescato desde aquí ya las palabras que Jesús va a darnos, como acotación para el Evangelio de Juan capítulo 7. Dice aquí, tú le pedirías a él y él, ¿qué dice que haría? Él te daría agua, pero no cualquier agua, dice agua viva. Él te daría agua viva. Dicen en algunas versiones agua de vida. Versículo número 10. Recuerda esto. Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿En qué sentido se lo dijo? ¿En el sentido estrictamente literal? No, en el sentido espiritual. El verso subsiguiente lo aclarará. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes. Ella prácticamente consideró como que si Jesús hablaba del agua del pozo, pero no fue así. Señor, le dice aquí, no tienes con qué sacarla. Amén. Y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes qué cosa? El agua viva. Ahora, ojo con esto. Esta samaritana entendió que cuando Jesús le dijo agua viva, se refería como que si Jesús le hablaba de un ojo como dicen por ahí, un ojo de agua, una fuente que brota constantemente. Y sí, claro que se podría decir que era eso, pero Jesús no hablaba estrictamente de aquello. Él hablaba de lo que él, hablando de su presencia, le podía proveer a esta mujer. Y es allí donde Jesús le responderá de la siguiente forma. La mujer continúa diciéndole, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Verso número 13, léelo por favor, al 14. Ajá. Aquí, mi amado, Jesús prácticamente revela su propósito de sus palabras, diciéndole en este verso 14, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y claro, cuando la mujer escuchó esto, ¿cómo le responde? Señor, dame de esa agua para que yo, ¿qué cosa? No vuelva a tener, ¿qué cosa? No vuelva a tener sed. Y venga a este pozo a quererla sacar. Claro, hablaban dos idiomas totalmente diferentes, pero Jesús hablaba en un solo sentido, ¿sí? En poder darle a esta mujer, más allá de un agua, poderle saciar una real sed que no la puede calmar el hombre o este mundo. Mi querido hermano, en parte, leyendo este texto, cuando vamos a Juan capítulo número 7, si volvemos por favor a ese precioso texto, Evangelio según San Juan capítulo número 7, ¿lo tiene? Dice el Señor, versículo número 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, ¿qué nos dice? Venga, venga, dice la Escritura, a mí y beba. Verso número 38. El que cree en mí, ojo con esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, cuando los judíos escuchan esto, mi amado hermano, es evidente que Jesús es muy cuidadoso en dar primeramente, dar las palabras respaldándolas con las Escrituras, porque de lo contrario hubiera sido apedreado. Sí, porque los hombres hubieran entendido que Jesús hablaba blasfemia. Porque el ritual tenía, insisto, tenía un culto riguroso que seguir. Es como que alguien en plena Santa Cena, que por lo general esto es un ritual muy ceremonial, ¿verdad? Tiene, diríamos, todas las etapas ya predichas que uno debería de tomarlas al pie, prácticamente al pie de la letra para poderlo ejecutar. Claro, conlleva un significado espiritual, pero imagínate que en pleno proceso alguien interrumpa y mencione algo semejante a lo que Jesús está diciendo. O que dé otro tipo de argumento fuera del orden preestablecido de ese ritual. Cualquier pastor lo mandaría a callar o lo mandaría a sacar del culto. ¿Me entiende? Entonces Jesús es cuidadoso, apenas termina de decirlo, de anunciar de que lo que ha dicho tiene asidero bíblico. Como está escrito, dice el Señor, ¿verdad? Versículo número 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando él dice esto, mi amado, obviamente que los sacerdotes, los escribas, los fariseos y todos los que tenían entendimiento de la ley sabían a qué Jesús estaba haciendo referencia. Ahora, yo no quisiera desmerecer al resto del pueblo, pero sí quiero ser un poquito enfático en esto. Un judío promedio conocía al dedillo, lo que decía la ley. Porque su vida, mi amado, iba en función de todo lo que se refería a la ley y a los profetas. Nuestros niños posiblemente de nuestro tiempo, nuestros jóvenes, tienen una ignorancia de la Biblia, pero que asusta. Pero ¿por qué? Porque nosotros no nos preocupamos, y seamos muy honestos, no nos preocupamos de tener a nuestros hijos bajo una cobertura constante de ¿qué? De poderles impartir el mensaje de Dios. Sea muy honesto. Yo sé que posiblemente en hogares tradicionales se enseñaba un Padre Nuestro, un Ave María, pero hasta allí. Pero de eso a estudiar la Biblia, no. Posiblemente usted le hizo saber un credo, por allí los 10 mandamientos del catecismo, porque ni siquiera de la Biblia, sino del catecismo y rituales semejantes. Pero de eso a que nuestro contexto propiamente de hábitat nos enseñe nuestros padres o nuestro entorno las Escrituras, nada que ver de aquello.
Pero los judíos sí eran una sociedad que inculcaba la escritura mañana, tarde y noche. Ahora, cuando vamos a la escritura, vayamos por favor, justamente ahí tenemos textos de referencia que no se los puede evitar, hay que leerlos de manera rigurosa. Cuando vamos al libro de Ezequiel, hay dos textos de hecho que harán mención a estas palabras de Jesús. En el libro de Ezequiel, en el capítulo número 47, vayamos por favor al Antiguo Testamento. ¿Lo tiene? Libro de Ezequiel, capítulo número 47. ¿Lo tiene? Capítulo número 47. Mire lo que nos dice el Señor en su palabra. ¿Lo encontró? Ahí tiene usted como prefacio las aguas salutíferas o que derraman salud, se podría entenderlo así mismo. Dice el Señor, aquí hay una palabra que le es revelada al profeta Ezequiel. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa. Y aquí aguas, dice la Biblia, que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y siguiendo el mismo énfasis, versículo 2 sigue diciendo, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían luego, ¿qué dice? Sí, salían, dice la escritura, sí, del lado derecho. Y si usted sigue leyendo, eso que empieza en una casa, luego, sí, que es como una fuente, un ojo de agua que nace en una casa, luego se volverá un río. Versículo número 3. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel, es decir, 1 metro para medir. En su mano midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, las cuales le llegaban hasta donde, allí ya, hasta los tobillos. Si seguimos un poquito, midió otros 1000, hablando de codos, y me hizo pasar por las aguas, y ahora las aguas subían hasta ¿dónde? Es decir, que cada vez que se alejaba de la casa, lo que empezó como un pequeño manantial de agua que posiblemente mojaba la planta de los pies, ya a 1000 codos de distancia de ese lugar, ¿a dónde llegaban ya el agua? A las rodillas. Cuando seguimos leyendo, luego hasta dónde pasará en el verso 4. Le llegó, dice en la parte final, ¿hasta dónde? Hasta los lomos. Sí, y de allí en adelante, mi amado hermano, prácticamente ya no habrá ni siquiera referencia. Prácticamente ahora se hace un río caudaloso. Ahora, esto en parte se habla porque Dios había dado al profeta Ezequiel una revelación de cómo sería. Sí, esto es un simbolismo de cómo sería la provisión de Dios para su pueblo. Todo saldría desde su mismo trono para luego de allí en adelante, mi amado hermano, ser un gran manantial y ser un gran río para poder dar a todas las naciones alrededor de la casa de Jehová provisión para que puedan cultivar y para que puedan sostenerse. Eso por un lado. En el libro de Apocalipsis, no lo voy a dar como referencia, pero sí lo voy a citar. En el libro de Apocalipsis se habla también que del trono de Dios, mi amado hermano, habrá un río también. Y que en ese río, mi amado hermano, también el Señor establecerá allí un árbol, el cual será el árbol de la vida. Sí, ya mismo le podría dar al final, sí, esa referencia. En el libro también, acompáñeme, de Zacarías, libro del profeta Zacarías, se habla algo también adicional a esto. Acompáñeme, por favor. En el libro de Zacarías, está casi ya en los últimos pasajes del Antiguo Testamento. ¿Lo tiene? Antes de Malaquías. Libro de Zacarías, capítulo número 14.
versículo número 8. ¿Lo encontró? Verso número 8. Dirá allí el Espíritu Santo: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, ¿qué cosa? Aguas vivas. ¿De dónde habría de salir? ¿De dónde? De Jerusalén. Saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad, dice la Biblia, ¿hacia dónde? Hacia el mar occidental, tanto en la estación de verano como en la del invierno. Es decir, que siempre habrá de Jerusalén una fuente de agua que nunca dejará de ser. Ahora, ¿quién es esa fuente? Ya simbolizada, mi amado hermano, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Esa es la misma persona de ¿quién? De Jesús. Cuando vamos a Apocalipsis, dándole la referencia que le había mencionado, en el capítulo 22, libro de Apocalipsis, capítulo número 22, mira lo que nos dice también el Espíritu Santo allí. Libro de Apocalipsis, capítulo número 22. ¿Lo tiene? En su primer versículo. Léalo, mi querido hermano. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Salían de dónde esas aguas? Salían del trono de Dios y también del trono de ¿quién? Del Cordero. ¿Qué Cordero? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi querido hermano, cuando se lee esto, es evidente que cuando se lo compara con el Evangelio de Juan, capítulo número 7, Jesús hablaba de sí mismo, en primera parte. En segunda instancia, Jesús hablaba de lo que él podría llegar a ser para su pueblo. ¿Fuente de qué? De vida. Siempre cuando se habla de agua en la Biblia, sobre todo, mi amado hermano, en el libro del Génesis, se habla como una fuente de vida. Así como Dios utilizó las aguas para que puedan producir seres vivientes. Mi amado, Jesús es la fuente de agua vida de todo ser humano. Cuando volvemos al versículo número 38, entonces el Señor no se equivoca al decir que Él es esa fuente, pero que para que lo pueda hacer, la gente necesita creer ¿en quién? En Él. La fe es la única herramienta que te servirá para que Jesús sea tu fuente de agua viva. Dice la Biblia en el versículo, en el capítulo número 12 del libro del profeta Isaías. Acompáñame, por favor. En el libro del profeta Isaías, capítulo número 12. Ven conmigo, por favor, a ese texto de referencia. Libro del profeta Isaías, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Verso 2. Verso número 2. Sí, al versículo número 3. Mira lo que dice este texto. He aquí. ¿Ya lo encontró? Isaías capítulo 12, verso 2 al 3. Dice el Señor: he aquí Dios, ¿qué cosa es? Dios es salvación, pero no lo dice así, sino que lo dice de manera personalizada. Es salvación, ¿qué dice? Mía, es mi salvación. Me gusta por el énfasis que le da Isaías. Dios es salvación mía. Y como es mía, dice la palabra, me aseguraré. Es decir, no voy a dejar que nadie me la quite. Y en tal sentido, y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Verso 3, léelo, por favor. Sacaréis con gozo. ¿Qué cosa? Aguas de las fuentes. ¿De dónde? Ahora, ¿se refiere al agua natural? No, se refiere a lo que él puede sacar de su interior por tener en su corazón la convicción de que Dios es su salvación. Quiero que entienda esto. Cuando Jesús le dice a todo ese gran conglomerado: el que quiere venir a mí y beber, venga y beba. Mi amado, se refiere a que
Él es la fuente de la salvación y que Él, una vez instalado en el corazón de ellos, será para ellos una fuente de agua que no se detenga. No lo sé, mi querido hermano, pero ¿cuál ha sido? Y yo creo que esto te va a ayudar a entender la profundidad de este mensaje y de estas palabras. ¿Cuál ha sido la mejor? Siempre se habla de lo peor, pero en esta noche quiero hablar de lo mejor. ¿Cuál ha sido la mejor noticia que te pudieron haber dado a ti hasta este momento que tienes vida? Y quisiera escuchar, ¿ah? Y deja a un lado la salvación. Porque todo el mundo va a decir, ay hermano, cuando recibe a Cristo, cuando... No, dejemos a un lado eso. Aparte de lo espiritual, ¿cuál fue la mejor noticia que te pudieron haber dado en la vida? Vamos, los escucho. No me va a decir cuando ganó, no me hable de política. ¿Cuál fue? Vamos, quiero escuchar. A ver, varón. Cuando dijeron era varón. No. Cuenta, varón. Resulta que yo me jubilé, ¿no? Y yo no tenía opción a nada de recibir. Y con trámites y cosas de los jubilados, Sí. me llamaron para decirme que yo sí recibía una cantidad buena de dinero. Pero todo jubilado recibe pensión. Pues. Usted no. Es que mi jubilación fue voluntaria. Ah, ya, fue una jubilación. Ah, ya, ahí ya voy entendiendo algo. O sea, usted se quiso jubilar. Claro, o sea, ya me tocaba los 60, pero todavía no me habían llamado. O sea, yo tenía que esperar que me llamen, pero como no, yo decía, no, ni un día más trabajo, igualmente recibo como todos. Ahora, porque hubo una reforma en la Cámara, Ya, en la Asamblea. en la ya. Ya, entonces, ahora yo también voy a recibir ese dinero, que es una buena cantidad. Ah, ya estamos bien entonces. Entonces, esa fue su mejor noticia. Yo pensé cuando se había casado era la mejor noticia. No, está bien. ¿Alguien más? ¿Cuál fue una noticia que le estremeció los huesos pero de alegría? A ver, hermana Andrea. ¿Ya? ¿Ya? Vea. Digamos que esa noticia le cambió todo, no solo su día, sino que le cambió su manera de ver la vida. ¿Sí? Me parece bien. Así como hay noticias malas que a uno le cambian la vida de ahí en adelante, también hay noticias buenas que a uno cuando le llega, mira que por allí a veces yo escucho a los jóvenes, dice, ay hermano, para mí la mejor noticia sería que me den la aceptación para ingresar a la universidad. No te llenó de gozo. No te llenó de algo placentero y dijiste, wow, qué bien. Hay otros, por ejemplo, que cumplen años y dicen, no, cuando se cumpla mayoría de edad, será un día muy feliz para mí. Amado, hay cosas en la vida que te pueden sí llenar de gozo. Pero claro, ya en el ámbito espiritual, no hay mejor alegría que aquella que se recibe cuando Jesús viene, mi amado hermano, a habitar y a empoderarse de nosotros. Y la Biblia, conforme se lee en el libro de Isaías, por eso es que tomé esta referencia que me pareció muy peculiar, porque él lo hace saber como algo que es solo suyo. Y como es solo suyo, mi amado, él piensa en ese momento que él es, digamos así, el único que tiene a Dios. Y me encanta por cómo lo manifiesta en el versículo número 3 al decir, voy a sacar con gozo las aguas de la fuente de la salvación. Es decir, lo que tengo no puede estar solo conmigo. Es necesario que otros también la reconozcan. Mi querido hermano, cuando vamos pues a la escritura también, hay un texto que creo que usted sí lo reconoce, pero al dedillo, sí, que de la abundancia del corazón habla la boca. Mi amado, solo Cristo puede producir aquello. Cuando el Señor ingresa a nuestras vidas con tal poder, con tanta misericordia, es verdad, no se lo puede detener tras los dientes. El Señor fluye en nosotros y a veces, aun cuando no querramos, ojo, siempre la gente nos termina escuchando hablando del Señor. De una u otra forma. Y usted dice, oye, pero ¿y cómo así? Contigo no se puede conversar, pero porque siempre terminas hablándome de Cristo.
Y a veces no es que lo planificamos, sino que eso ya está innato en nosotros. Pero ¿por qué está innato? ¿Por qué viene esto con nosotros? Porque el Señor lo hace emanar de nosotros, porque Él es la fuente y nosotros sus vasijas. Y claro, la vasija es tan pequeña que siempre andamos rebosando ¿de qué? De las misericordias de Dios. ¿No te hace sentir eso muy alegre, mi amado hermano? Claro que sí. Es, yo creo yo, un tiempo precioso de podérselo agradecer al Señor. Cuando el Señor manifestó en Juan capítulo 7, vengan a mí durante 7 días, obviamente tomando la referencia de la fiesta de los tabernáculos, durante 7 días sucesivos la gente había presenciado la ceremonia de la libación de agua. Sí, recordando que los sacrificios no eran por unidad, eran por centenas. Todos los agradecidos de Dios traían sacrificios juntamente con las libaciones. Mira, de hecho, no sé si usted ha visto películas de las épocas, diríamos, de estos reyes en la antigüedad, de los grecos, romanos, de los medos, los persas. Ellos por lo general cuando tenían sus festividades, así, obviamente alzaban sus copas, las golpeaban con las otras y decían salud por los dioses y por nosotros los reyes. Y cada vez que hacían por los dioses, ¿qué hacían? Tiraban una parte ¿a dónde? A tierra, para hacerlo como un sinónimo de libación, como que si los dioses la bebían. Estas tradiciones, mi amado, ya vistas bajo el marco ceremonial, se lo hacía derramando esos mismos líquidos, pero sobre los sacrificios. Mi querido hermano, 7 días sucesivos la gente había presenciado las ceremonias de libación de agua y habían participado también de todos los rituales, como le he mencionado. Pero había, mi amado, poco para satisfacer los anhelos espirituales. Lo ceremonial, diríamos, cautiva. Lo ceremonial impacta. Pero una vez terminada la ceremonia, todo vuelve a su cauce. A veces el ambiente se mantiene en el lugar. Y todo es que usted pase esa puerta y el ambiente cambia. ¿Verdad que es así? Jesús está en la fiesta. Y Jesús ve los rostros de los que están participando en la fiesta. Esto es la aplicación espiritual ya de manera provechosa para nosotros. Jesús ve a la gente por millares allí. Y están ahí con sus ojitos brillosos. Ahí, mi amado, unos posiblemente a punto de llorar. Otros están cautivados. Y otros, como suelen decir en los cultos, uy, hermano, quisiera que esto no termine nunca. Y Jesús se preocupa. Porque Jesús sabe que la ceremonia solo durará 7 días. Pero luego de eso ya no habrá más para motivar al pueblo. Y Jesús ahí se levanta y dice, el pueblo necesita llevar esto que está aquí adentro, lo necesita llevar, sí, también dentro de sus corazones allá afuera. Quiero que entienda esta parte. Jesús no se sintió satisfecho de solamente pasar un momento o 7 días de gran motivación, de gran espectáculo espiritual. Jesús dijo, esta gente necesita llevar esto en su interior cuando salga del templo de Jerusalén. ¿Sí me entienden esta parte? Ellos necesitan llevar esto que está aquí, llevarlo allá afuera. Y eso solamente lo van a lograr si me tienen a mí en su corazón. Él era el sacrificio, obviamente. Él era el carnero que se sacrificaba. Mi amado, y el agua que los lavaría sería, mi amado hermano, el agua propiamente identificada o ya predicha a través del bautismo, las aguas. Por eso es que la salvación conlleva la libación de las aguas, conlleva al cordero, pero también sumergido en el agua, el cual es un símbolo obviamente del poder creer en él y bautizarse. El que creyere y fuere bautizado tendrá esa salvación. Ambos tipifican diríamos así, la plena celebración
de esta gran ceremonia. Jesús se preocupa y dice, el pueblo no puede solamente quedar cautivo 7 días. El pueblo debe de seguir cautivo luego de los 7 días. ¿Cómo lo logro? Dice él. Y allí en revelación divina el Espíritu Santo le hace recordar justamente ¿qué cosa? El libro de Zacarías y el libro de Ezequiel y también el libro de ¿qué? Isaías. Yo sé lo que necesita el pueblo. El pueblo necesita tener constantemente, sí, la celebración en sus corazones. Mi amado hermano, millares al día de hoy de cristianos pueden testificar lo satisfactorio de un culto ceremonial, pero muy pocos lo pierden hablando de su brillo, de su gozo al retirarse de un lugar llamado iglesia. Solo Jesús puede hacerte continuar con tu regocijo una vez que haya terminado la ceremonia cultual. Cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, en Juan capítulo número 7, versículo 38, el Señor bien lo declarará: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, correrán ríos de aguas vivas. Esto, y mira cómo lo aclara la escritura, esto lo dijo, sí, ¿por qué causa? Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún, ¿qué nos dice acá? Pues aún dice así, no había venido el Espíritu Santo porque Jesús todavía no había sido, dice la Escritura, glorificado. Aquí hay que obviamente dar pautas para poderlo entender conforme a lo que el Señor anhela y desea para nosotros. Mi amado, el Señor hablaba de un derramamiento interno. Correrán de ustedes. ¿Cómo poder obviamente lograr esto? Hay un precioso pasaje, o diríamos antes de dar la referencia, en la etimología de correr en su interior viene de un término griego que significa koilia, con K, koilia. Y esto significa, mi querido hermano, sí, vientre o seno. Ojo con esto, significa vientre o seno, hablando no necesariamente del seno de las mujeres, sino del pecho. Esto tendría que ver como cuando alguien se llena de angustia o de alegría, que por lo general se lo suele sentir como una emoción interna. Por eso es que le daba también posiblemente esta pauta para poder saber qué sentía usted cuando se llenaba de una gran emoción. ¿Acaso usted no siente que hay algo como que si le oprimiese será el interior de su vientre, casi que a la altura de la boca, del estómago o en el pecho? Y dice, uy hermano, así como cuando a alguien le da nervio, uy hermano, yo no quiero entrar, no sé, siento algo acá adentro. ¿Sí? Jesús utiliza ese término. Utiliza este término, insisto, sí, que se lo podría leer como koilia, seno o vientre, que aquí metafóricamente significará en su interior. Luego dirá, mi querido hermano, sí, ya yéndonos obviamente al versículo 39, aquí hay que, diríamos, discernir el texto de una manera muy prudente y muy sabia. Hay muchos que se equivocan al decir que el Espíritu Santo solo aparecerá después de que Cristo saldría de la tierra. Y eso no es verdad. El Espíritu de Dios siempre ha estado ahí. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Diríamos ya en términos ya mucho más enfáticos, desde antes de la creación hasta los tiempos postreros. El Espíritu Santo, al igual que el Padre y el Hijo, son eternos. Quiero que entienda esto. El Espíritu Santo es un ser, al igual que el Padre y el Hijo, es un ser eterno, sin principio y sin fin, sin final. Y su participación siempre ha sido activa a lo largo de toda la historia de la raza humana. Estuvo desde el primer día, hablando ya de la creación, en acción. Siempre ha estado ahí, mi amado hermano.
El Espíritu Santo siempre se ha movido a través de los sucesos bíblicos de una u otra forma. El problema es que a veces no lo podemos ver en acción. A veces no lo podemos ver susurrando a los oídos de los hombres. Pero ya como para que te des una idea, la misma palabra de Dios dice que su palabra es inspirada por medio de ¿quién? ¿Ah? Es por medio del Espíritu Santo. La palabra, mi amado hermano, ha sido de inspiración espiritual. Y Él obviamente ha podido motivar a miles de hombres, ¿sí?, para que esta palabra pueda ser obviamente transformada en una historia llamada Biblia. El Señor ha estado vivificando las aguas desde el libro del Génesis hasta para poder también venir sobre Jesús en forma corporal. ¿Cómo? Como de paloma. Siempre estuvo el Espíritu Santo. Pero si eso ha sido así, ¿por qué en ese sentido ya en el versículo 30 se dice que no había venido? Ahora, no lo dice en el sentido estrictamente literal de que no está entre nosotros. Se lo dice en función de lo que habría de hacer el Espíritu Santo a la hora de bautizar a los creyentes con fuego. Es decir, a la hora de investirlos con poder de lo alto, el dunamis, como lo dice la Escritura allá en el griego. El poder dinamita de Dios. Mi querido hermano, hay que obviamente hacer las debidas puntualizaciones en este versículo 39. Aún no había venido, insisto, estrictamente para el bautismo de los creyentes, de lo cual se hablará en el libro de Hechos capítulo 1, verso número 4 en adelante. Por ejemplo, y esto como para que usted despeje alguna duda, venga conmigo por favor a la Escritura. Solo como para que te des, por medio de la Biblia, te des tú mismo una respuesta. Acompáñame a los evangelios y mira lo que nos dice el Señor. Dice la Escritura lo siguiente. En el evangelio, por ejemplo, de Juan, capítulo 20. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Luego, esto ocurrió luego de la resurrección. Una vez que Jesús, entre las muchas apariciones que tuvo, apareció en una última oportunidad a sus discípulos. Mira lo que ocurre. Versículo número, voy a leer, capítulo número 20, voy a leer desde el versículo número, déjame leer desde el versículo número 19 en adelante. Verso 19 en adelante. Quiero llegar, hasta el verso 22. ¿Ya lo tiene? Sí. Juan capítulo 20, versículo 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, y las puertas estaban cerradas, puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, hablando porque allí había sido traspasado. Versículo 21. Perdón, versículo número 20 nos dice: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Verso número 22, léalo por favor, con mucho detenimiento. ¿Qué cosa les dio? ¿O qué cosa les impartió en ese momento? Pregunto, ¿fueron bautizados por el Espíritu Santo? No. ¿Qué recibieron entonces? Al Espíritu Santo. ¿Pero qué recibieron?
Pero ¿qué recibieron? Un soplo. ¿Qué recibieron en ese momento? ¿Ah? Mira, si alguien te dice recibe. Ahora, claro, Jesús lo hacía como Dios. Ya estaba glorificado en ese momento. Mi amado, ¿qué les recibió? El Señor, claro, hizo figurativamente a través de un soplo que recibieran ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Es decir, ¿qué les dio el Señor? La presencia de su Espíritu. Así como el Padre le envió presencia del Espíritu Santo a través de ¿qué? Ahora Él se los dio a través de Él. Él tiene el poder para hacerlo. Sino que a veces los predicadores en nuestra, ¿qué te puedo decir? A veces en nuestra emoción tratamos de andar impartiendo el Espíritu Santo y soplamos a todo el mundo. Eso solamente lo puede hacer, mi amado, el Señor. Bien dice la Escritura en Juan capítulo número 14, verso 15. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo, dijo Jesús, yo voy a rogar a mi Padre para que mi Padre les envíe. ¿A qué? ¿O a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis. Y ahí les dijo, porque mora en vosotros. Ya mora en nosotros. Mi amado, el Espíritu Santo siempre ha estado allí. Siempre. Pero claro, Jesús a este pueblo que todavía no creía en Él, por ahí vamos, no creía en Él. Obvio, si no pueden creer en el Hijo, ¿cómo podrían recibir qué cosa? El Espíritu Santo. Por eso es que el Señor diría también, alertando a sus discípulos, es necesario que yo me vaya para que Él pueda venir. Pero claro, venir de una manera activa para poder guiar o continuar guiando a la iglesia. Mi amado, terminando, versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ahora, ¿los discípulos ya creían en Él? Sí. ¿Ya tenían a su Santo Espíritu? Claro que sí. Pero ellos, los judíos que estaban allí en la ceremonia, no, todavía no. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús todavía tampoco, ¿qué cosa no había sido? No había sido glorificado. Ahora, cuando Jesús ya es glorificado, obviamente ya solo quedaba, ¿qué cosa? Esperar a su Santo Espíritu para que continuase la obra. Mi amado hermano, en este texto, ¿qué podemos sacar como conclusión? Mi querido hermano, como yo lo veo, como primera parte, es que el Señor, mi querido hermano, no solamente anhela que seamos salvos. Y no solamente anhela que tú estés en un culto como este o participando de rituales religiosos. El Señor, entre otras cosas, anhela que tú seas, y mira cómo te lo quiero decir, que tú seas constantemente el culto que Dios quiere tener con nosotros. El culto no termina cuando yo digo amén en este lugar. El culto va contigo. Y el Dios que ministra aquí puede seguir ministrándote allá afuera. Al Dios que tú adoras aquí, tú lo puedes seguir adorando fuera de estas puertas. Tú eres, mi amado, el templo del Espíritu, el templo del Espíritu Santo. Tú eres su templo. El mismo poder que Dios puede manifestar aquí, también puede manifestarlo puertas afuera. Porque Dios va contigo. El ritual sí es bonito hacerlo entre hermanos. Y está bien, no digo que está mal. Está bien congregarnos y está bien tener momentos especiales en una coinonía general. Pero qué lindo también es poder continuar con esta fiesta de esa puerta hacia afuera. Jesús siempre nos enseñó, mi querido hermano, que no hay mejor vida de iglesia que esas 24 horas del día. Somos iglesia cuando nos reunimos y seguimos siendo iglesia cuando estamos sin reunirnos.
¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu Santo sigue morando en nosotros, ¿sí? Todos los días hasta que Cristo venga por los suyos, en la promesa que Él nos ha otorgado, de no dejarnos, sino de estar siempre con Él. Aleluya, qué bueno que es Dios. Cuénteme, mi siervo. Qué bueno. Y el Señor se lo hizo experimentar en sentido literal. Ajá. Sí. Qué buena y qué bonita experiencia. Yo creo que experiencias como esas lo único que hacen es aseverar que la palabra de Dios no solamente es conceptos, no solamente es simbolismos. Amado hermano, sí, son vivencias. Como lo dice ya Pablo en la palabra, el evangelio es poder de Dios para los que creen. Amén. Al judío primeramente, pero también a los gentiles, a cada uno de nosotros. Aleluya. Pedro diría, porque para vosotros es la promesa y para todos los que crean. Oremos al Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy nos vamos con un gozo, Padre, inefable. Hoy nos vamos de aquí, Señor amado, con la plena satisfacción de que hay una fuente y esa fuente es inagotable. Es mi labor cultivar, adornar y guardar de que esta fuente no sea, oh Dios, para mí, no sea escaseada.